Buenas, mi nombre es Kiser Ortega y hoy yo les vengo a hablar sobre el proceso de la espermatogénesis. Mi grupo está conformado por Katiuska Paredes y mi persona, y espero que el contenido sea de utilidad. Bueno, para empezar, ¿qué es la espermatogénesis? La espermatogénesis es el proceso encargado de la producción de los gametos masculinos haploides, o sea, los espermatozoides, que se producen a partir de las células germinales primordiales del hombre, las espermatogonias, mediante mecanismos de mitosis y meiosis. ¿Qué son los gametos? Los gametos son las células reproductoras o sexuales de cada individuo. En este caso, los espermatozoides son los gametos masculinos, es decir, las células sexuales del hombre. Por lo tanto, son haploides y durante la espermatogénesis se debe pasar de células somáticas diploides a células sexuales haploides. Esto se consigue gracias a la meiosis, que son células diploides y células haploides. Las células haploides son aquellas células sexuales con un juego de cromosomas que contienen la mitad de la información genética, o sea, los espermatozoides y los óvulos. Por otra parte, las células diploides son aquellas células germinales del cuerpo que contienen 23 parejas de cromosomas, a diferencia de las haploides que solo contienen 23 cromosomas. La base de este proceso celular es que de cada célula germinal, o sea, de cada espermatogonia diploide, se obtengan 4 espermatozoides haploides. Este proceso comienza al inicio de la pubertad entre los 10 y los 14 años de edad, cuando los testículos estén lo suficientemente desarrollados. Y todo este proceso tiene una duración aproximada de 62 a 75 días en los seres humanos. Su finalidad es garantizar la opción de variabilidad genética y la reproducción. Los espermatozoides son células encargadas de fecundar el óvulo, que es la célula sexual femenina, permitiendo así la formación de un cigoto cuyo material genético deriva del de ambos padres, y que se desarrollará hasta dar lugar a un individuo, lo que permite que existan individuos de la misma especie con diferentes características. ¿Dónde se produce? Se desarrolla en la gonada masculina, o sea, en los testículos, más específicamente en los túbulos seminíferos, aunque la maduración final de los espermatozoides se lleva a cabo en el epidídimo. El epidídimo cubre la parte superior del testículo, en él se almacenan los espermas ya maduros. El epidídimo ayuda a expulsar los espermatozoides hacia el conducto deferente durante la excitación sexual por medio de contracciones peristálticas del músculo liso de su pared. Los espermatozoides pueden permanecer almacenados y viables en el epidídimo durante meses. ¿Qué es el epidídimo? El epidídimo es la estructura alargada que conecta el testículo y el conducto deferente, como se observa en la imagen. El cuerpo del testículo también está ocupado por estructuras llamadas túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos tienen grandes paredes y un núcleo pequeño. En las paredes se produce la espermatogénesis y este proceso tiene lugar en el epitelio de los túbulos seminíferos. En ellos se produce la germinación, maduración y transporte de los espermatozoides hacia la red testicular. Las paredes de los túbulos seminíferos se encuentran tapizados de células sexuales inmaduras llamadas espermatogonias. Básicamente, estas células producen los espermatozoides luego de pasar por los procesos de mitosis, o sea, la reproducción de las células, y meiosis, división de las células respectivamente. Esta es una célula diploide, o sea que tiene doble dotación cromosómica, 22 pares de autosomas y un par sexual en el hombre. Estas espermatogonias están en constante división mitótica. Cuando el individuo alcanza la madurez sexual, las espermatogonias aumentan de tamaño y se transforman en espermatocitos de primer orden, lo que conlleva a producirse las siguientes etapas del proceso de espermatogénesis, que las voy a desarrollar un poco más adelante. Básicamente, la espermatogénesis en la especie humana comienza cuando las células germinales de los túbulos seminíferos de los testículos se multiplican. Asimismo, en el interior de los túbulos seminíferos se encuentran además las células de Sertoli. Estas son unas células que proporcionan un soporte mecánico y metabólico a los espermatozoides. En el tejido conjuntivo, situado en la parte posterior de los túbulos seminíferos, también se encuentran otras células llamadas células de Leydig. Son unas células encargadas de secretar la testosterona, o sea, las hormonas que necesitan dicho proceso para llevarse a cabo correctamente. Esto también lo voy a explicar un poco más adelante. Para la correcta producción de espermatozoides es necesario que la temperatura de los testículos sea la adecuada, ya que si esta temperatura aumenta puede disminuir la calidad seminal, de manera que se producirán menos cantidad de espermatozoides,
y además estos podrán tener una motilidad, o sea, una capacidad de moverse de forma espontánea más disminuida. Etapa. La primera etapa sería la fase proliferativa. A partir de una célula madre germinal, o sea, la espermatogonia, se forman las espermatogonias de tipo A, que estas por mitosis, o sea, la división celular, darán lugar a espermatogonias de tipo A y tipo B. Estas entrarán en sus respectivas etapas de mitosis para asegurarse de que siempre exista la cantidad suficiente de precursores de espermatozoides. Las de tipo A seguirán replicándose y pueden dar lugar a espermatogonias de tipo A y tipo B otra vez. Las de tipo B darán lugar a un espermatocito primario que a su vez darán lugar a 4 espermatozoides maduros una vez haya acabado la espermatogénesis. Las espermatogonias de tipo B se convierten en espermatocitos primarios e inician el proceso de la primera división meiótica. En resumen, la primera etapa de la espermatogénesis consiste en la generación de células germinales diploides de dos tipos distintos. Los de tipo A proceden de las células madre y su función es la de dividirse mitóticamente para asegurar no solo la producción de los del tipo B, sino que su dotación genética sea correcta para que no haya problemas en etapas posteriores. La segunda fase sería la fase meiótica. Como su nombre lo indica, ocurre la meiosis. Se transforman las células de diploides a haploides, o sea, espermátidas, y se da la generación de gametos. En este momento tenemos una célula diploide y tenemos que conseguir 4 células haploides para que cada una de ellas dé lugar en la última fase a un espermatozoide maduro. Esta fase cuenta con 2 etapas, la meiosis 1, en la que cada espermatocito primario da lugar a 2 espermatocitos secundarios haploides. En la meiosis 2, de cada espermatocito secundario se producen 2 espermátidas, por lo que en total de cada espermatocito primario diploide tenemos 4 espermátidas haploides. Que sea haploide es importante para cuando llegue el momento de fecundar y ambos gametos, espermatozoides y óvulos, funden su material genético, teniendo en cuenta que cada uno tiene 23 cromosomas, son haploides los dos. El cigoto resultante por simples matemáticas tendrá 23 pares, es decir, 46 diploides. Pasa a ser diploide por unión de 2 gametos haploides, y aquí está la clave de la vida y de que cada persona sea única a su manera. La tercera y última etapa, o fase, sería la espermiogénica o espermiogénesis. Finalmente se da la última etapa, es el proceso por el cual las espermátidas se convierten en espermatozoides, para lo cual hay una remodelación de la forma de la célula, así como la reorganización y eliminación de algunos de sus contenidos, es decir, es un proceso de diferenciación y maduración celular. Los espermas obtendrán las características necesarias para cumplir su función. Su cola aumenta de tamaño y da lugar al flagelo, que permitirá su desarrollo. La cabeza del espermatozoide disminuye y adquiere la forma puntiaguda que le caracteriza por la reducción del citoplasma, el alargamiento del núcleo y la formación de la cromosoma. Este proceso de maduración puede durar entre 2 y 3 meses y aquellos espermatozoides con defectos cromosómicos son eliminados, por lo que de los 100 millones que se generan al día, no todos completan la maduración. Una vez se han producido los espermatozoides, abandonan el testículo para pasar al epidídimo, donde adquirirán la movilidad necesaria en un proceso que dura alrededor de 10 días. Aquí estarán almacenados hasta el momento de la eyaculación, en el que serán transportados a través de los conductos deferentes, para mezclarse con el líquido seminal que proviene de las glándulas secretoras formando el semen para finalmente ser expulsado por la uretra. Resumiendo las 3 etapas, en primero, las estructuras denominadas túbulos seminíferos van a generar células madre, o sea, las espermatogonias. Estas células se van a dividir en espermatocitos primarios y secundarios. Luego se van a dividir nuevamente para convertirse en espermátidas. Las espermátidas se desplazan desde los testículos al epidídimo y maduran hasta transformarse en espermatozoides. La regulación hormonal. Para que este proceso sea posible, es necesario un específico control hormonal del eje hipotálamo-hipófisis testicular que favorezca la producción de los espermatozoides.
Esto ocurre por primera vez con el inicio de la pubertad en el hombre. A partir de ese momento, los testículos producirán espermatozoides continuamente gracias al inicio de la cascada hormonal. Las hormonas principales responsables de esto son la testosterona, que es la responsable de las características sexuales masculinas y es secretada en el testículo por las células de Leydig o intersticiales. La segunda sería la FSH u hormona folículo-estimulante, que es la secretada por la hipófisis. Actúa sobre las células de Sertoli de los testículos que nutren a los espermatozoides y favorecen su desarrollo. Además, también promueve la producción de proteínas fijadoras de andrógenos. La LH u hormona luteinizante estimula la secreción de testosterona testicular actuando en las células de Leydig. Además, mediante la acción del aprendizaje basado en problemas, la testosterona puede fijarse en el testículo y actuar en la espermatogénesis. Y por último, la inhibina, que es secretada por las células de Sertoli o nodriza. Actúa sobre la hipófisis inhibiendo la secreción de FSH y con ello deteniendo la espermatogénesis. El transporte y la viabilidad del gameto masculino. Desde el testículo hasta la uretra, una vez madurados los espermatozoides, son expulsados en la eyaculación, de los cuales solo el 25% tienen la capacidad de fecundar el ovocito. Asimismo, mantienen un recorrido para ser expulsados. El epidídimo, los conductos deferentes, los conductos eyaculatorios y la uretra forman un sistema de transporte que consta de 4 partes. El epidídimo está ubicado directamente sobre cada testículo. Los espermatozoides de los testículos maduran a medida que se desplazan a través del conducto rodeado del epidídimo. Durante la relación sexual y la eyaculación, son despedidos hacia los conductos deferentes. Los conductos deferentes empujan a los espermatozoides hacia arriba, por encima de la vejiga, y hacia abajo en dirección a la glándula prostática. Allí, los conductos deferentes se unen a las terminaciones de las vesículas seminales, las glándulas reproductoras accesorias, para formar los conductos eyaculatorios. Los conductos eyaculatorios reciben el líquido seminal de las vesículas, lo pasan a través de la próstata y desplazan el semen hacia la uretra. La uretra masculina se extiende desde la vejiga a través de la próstata hasta el orificio externo en el extremo del pene. Recibe el líquido seminal adicional de la próstata antes de expulsar el semen fuera del cuerpo. Las células espermáticas dependen del líquido seminal para mantenerse vivas y en movimiento. Este líquido se produce durante la eyaculación mediante las glándulas accesorias, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvouretrales. En el sistema reproductor femenino. Durante el coito, los espermatozoides liberados en el interior de la vagina deberán pasar por el cuello del útero, atravesarlo y subir por la trompa de Falopio hasta encontrarse con el ovocito. A lo largo de todo el trayecto se pierde un gran número de espermatozoides, llegando al ovocito únicamente algunas decenas, menos del 1% total. Cuando un espermatozoide consigue penetrar el ovocito, se produce de inmediato un bloqueo que impide que puedan entrar otros. A partir de ese momento, el ovocito fecundado sufrirá una serie de cambios que tienen como finalidad la creación y el desarrollo de un embrión. A medida que se van produciendo las primeras divisiones embrionarias, el embrión desciende por la trompa hacia la cavidad uterina. Llega al útero aproximadamente el cuarto o quinto día de haber sido fecundado y entre el sexto y el 14 día se produce su nidación o implantación. Y para finalizar, como mencioné al principio, todo este proceso se da con el objetivo de la reproducción y la variabilidad genética, en el que haya una continuidad de la especie en el mundo y que cada persona se distinga a su manera mediante características y comportamientos que se desarrollan a lo largo del tiempo.